El presente estudio vamos a llevarlo a cabo guiados por un libro titulado Para leer una eclesiología elemental de Ángel Calvo Cortés y Alberto Ruiz Díaz sobre la historia de la Iglesia. La primitiva comunidad, primer capítulo. La Iglesia, una realidad clave. ¿Qué sentido tiene para nosotros en este mundo secularizado hablar o estudiar a la Iglesia? Para algunos, la Iglesia es la más grande multinacional que existe hoy en día. Es la asociación más antigua y que por su importancia es tal que gran parte de la historia de la humanidad se volvería incomprensible si se pretendiera ignorar su existencia. Pero el cristiano tiene otras preguntas que hacer a la Iglesia. Le interesa conocer no solamente su historia, ni su conexión histórica con Jesús de Nazaret, sino también hasta qué punto coinciden su mensaje y actitudes con las del Maestro, para situarse en ella de forma responsable y personal. La palabra iglesia en las lenguas germánicas procede del griego popular bizantino. Significa casa o familia del Señor. En las lenguas románicas se ha mantenido la dependencia directa de la palabra griega usada en el Nuevo Testamento, eclesia, que designa la sesión actual de una asamblea del pueblo libre. Pero lo decisivo del concepto eclesia no es su etimología griega, sino el ser la traducción del hebreo kahal, asamblea convocada, palabra que viene esencialmente determinada al añadirle del Señor. No es iglesia el que algunos se reúnen en libertad, sino el grupo que lo hace teniendo al Señor, a Dios, a ese Dios de Jesús, como convocante y centro de la reunión. Y cuando la primitiva comunidad se denomina a sí misma iglesia, se está calificando como el nuevo y verdadero pueblo de Dios. El reinado de Dios, objeto central del mensaje de Jesús, siguió siéndolo también en la predicación de los apóstoles. La iglesia no es el reino, pero su finalidad es estar al servicio de éste. Pretende ser el ámbito donde Jesús sea realmente Señor y en consecuencia ser ella germen y principio de esa más amplia realidad futura y presente a la vez que es el reino. Los evangelios nos hablan de una manera muy clara que Jesús, mediante su predicación y su actividad, puso los fundamentos para la aparición de la iglesia pospascual. No una frase o un discurso, sino todo el acontecer de Cristo, su persona misma, es indiscutible fundamento de la iglesia. Los orígenes de la iglesia. Las únicas noticias sobre los primeros pasos de la iglesia las encontramos en los escritos del Nuevo Testamento. Y de entre estos escritos tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el que más se acerca a lo que nosotros entendemos hoy que debe ser una historia. Lucas describe cómo se define la predicación cristiana y se va difundiendo desde Jerusalén hasta Roma. En su relato son protagonistas en una primera parte Pedro y en la segunda Pablo y su misión entre los no judíos. También las cartas de Pablo y en general todo el Nuevo Testamento nos da noticias de esa primera iglesia que fue a su vez autora de dichos escritos. Los orígenes de la iglesia. Algo tuvo que suceder para que la causa de Jesús no terminase en el Calvario aquel abril del año 30.
Sus seguidores, defraudados y llenos de miedo, se dispersaron, pero tras un breve periodo de tiempo volvieron a aparecer con una actitud radicalmente distinta. Estamos hablando de Pentecostés. A partir de ese entonces, los discípulos comenzaron a pregonar: entérese bien todo Israel de que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Hechos capítulo 2, versículo 36. A esta predicación la llamará Pablo querigma, palabra griega que designa la noticia que se pregona para que todo el mundo se entere. También se le dará el nombre de evangelio o buena noticia. En torno a la predicación de los apóstoles se fue formando y creciendo poco a poco una comunidad a la que los judíos llamaron secta de los nazarenos. La mayor parte de los primeros cristianos era de Jerusalén, o al menos de Palestina. Hablaban arameo, su mentalidad era semita, leían la Biblia en hebreo y, como es natural, se sentían muy arraigados en las tradiciones judías. Cumplían de forma estricta la ley de Moisés. Su cultura era rural y su situación económica bastante baja. Estos judeocristianos, así se suele llamar a esta facción de la iglesia palestinense, eran muy bien vistos por el pueblo. Pero también había un importante número de fieles que habían vivido en las colonias de judíos existentes en las grandes ciudades ribereñas del Mediterráneo. Hablaban griego koiné, o popular o común. Su mentalidad era occidental. Leían la Biblia en griego y además tenían menos apego a la ley mosaica que los palestinos. Su estilo era urbano y su posición económica desahogada. A estos se les conoce como cristianos helenistas. La unión entre estos dos tipos de personas no presentó en un principio ningún tipo de problema. Pronto, sin embargo, surgió un conflicto. Los helenistas se quejaron de que los judeocristianos no atendían bien a las viudas. Para solucionar este problema, los 12 dotaron a los helenistas de una organización propia. 7 varones se encargarían del servicio a la mesa y de otras funciones similares a la de los apóstoles. Pronto empezaron las persecuciones. Detuvieron las cabezas visibles de la iglesia. Hacia el año 34, Esteban, uno de los 7 helenistas elegidos para el servicio a la mesa, comenzó a predicar que la ley de Moisés había sido abrogada por Jesucristo y por lo tanto los saduceos y los fariseos unidos apedrearon hasta la muerte al que consideraban blasfemo. Ninguno de los 12 fue molestado en esta ocasión, pero los helenistas abandonaron Jerusalén. Por el año 43, Herodes Agripa, para congraciarse con los judíos, dio muerte a Santiago, el hermano de Juan, y encarceló a Pedro, que logró huir. Así quedó al frente de la comunidad de judeocristianos Santiago, el hermano del Señor, que alrededor del año 62 fue lapidado en medio de las protestas de los fariseos. En los años siguientes, 66 al 70, los cristianos fueron perseguidos por no sumarse a la lucha contra los romanos. En su huida, los helenistas no solo extendieron el evangelio por Samaria, sino que también predicaron a gentes no judías. Pero fue en Antioquía de Siria donde la conversión de paganos fue más abundante. Allí comenzaron a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. El principal protagonista de la difusión del cristianismo a los no judíos fue
Pablo de Tarso. Después de su conversión en el camino de Damasco, fue aceptado por Pedro y Santiago, llegando a ser un personaje esencial en la marcha de la iglesia. En compañía de Bernabé y Juan Marcos, Pablo realizó varios viajes predicando y fundando comunidades. Pablo fue el artífice de la inculturación del cristianismo en el mundo greco-romano. Hombre de principios teóricos renovadores y de normas prácticas acordes con el sistema social vigente, fundó iglesias en las ciudades más importantes. Su objetivo final era Roma. El cristianismo, que había comenzado como un movimiento de gente pobre y en un medio rural, fue luego incorporando familias bien situadas económicamente y de mentalidad urbana. Esto supuso una moderación en la radicalidad cristiana de primera hora, pero convirtió al cristianismo en socialmente viable, poniendo las bases para que fuese una ideología universal, llegase a ser la religión oficial del imperio e incluso fuese la matriz cultural de Europa.